Esta serie documental presenta la investigación y vivencia de mujeres y hombres que han aprendido a desarrollar su sensibilidad y autenticidad en conexión con el entorno, con el multiverso y con las señales de su cuerpo. Sus mensajes hablan de la relación permanente y atemporal con todos los seres que habitan la Pacha, con cada apu, cada huaca, cada humano, cada planta y cada estrella que aportan en una relación comunitaria y equitativa al cultivo de la vida y la toma de conciencia. Los invitamos a vivenciar los diferentes sentires en los Andes. Gabriela Rico López estudió Ingeniería de Producción y Maestría en Estudios de Desarrollo. Posteriormente se formó como terapeuta somatoemocional y astróloga psicológica. Es fundadora del Centro Holístico Samsara en Cochabamba, Bolivia, donde se desempeña como directora, terapeuta y tallerista. Los años de trabajo con comunidades campesinas, las enseñanzas recibidas de un originario de la nación Quero, la investigación en centros ceremoniales de los Andes y su participación como sahumadora en los encuentros anuales del Watunacuy en Racchi, Perú, la inspiraron a publicar el libro Desde otros ojos, un viaje iniciático por la cosmovisión andina. Crecer en conciencia implica un largo camino de autoconocimiento, implica madurar, implica diferenciarse, implica cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y hacia el entorno, implica darse la apertura para comprender que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. En espacios como este, me doy cuenta que para crecer en conciencia he tenido que aprender a estar en silencio, a contemplar, para así conversar con todo lo que me rodea y conversar conmigo mismo. Parar esta obsesión mental de darle explicación a todo para aprender a sentir hasta las señales del cuerpo, sentir las señales de la naturaleza, conectarse al universo y así sentirnos parte del todo. Con autoconocimiento me refiero a que cada uno de nosotros comprende varias cualidades energéticas que las interpretamos como características psíquicas. Y cuando somos chiquititos y dependiendo del lugar donde nos criamos, vamos a observar que algunas características psíquicas son aceptadas y esas las vamos a llevar al consciente. Pero en cambio vamos a observar que otras de nuestras características psíquicas no son bienvenidas, por tanto las vamos a ocultar en lo que se llama la sombra, en el inconsciente, en el lugar más oscuro de nuestro ser, donde no la podamos ver. Es así que para sentirnos amados, aceptados, incluso como mecanismo de defensa, desde pequeñitos creamos una identidad para nosotros, una identidad que nos haga sentir parte, que nos haga sentir amados, que nos haga sentir que también captamos atención con esta identidad y por sobre todo que somos aceptados. Por tanto, nos adaptamos al medio donde nos criamos, nos adaptamos a las personas a las que amamos y de las que queremos ser amados. Sin embargo, la vida se encargará de mostrarnos una y otra vez todas estas características psíquicas que hemos dejado ocultas en la sombra, ya sea a través de experiencias que traiga el destino, ya sea a través de vínculos. Estas características, esta cualidad energética va a aparecer, ya sea dentro o afuera de mí, porque me pertenecen. Autoconocerse es ir identificando estas características negadas y aceptando que me pertenecen, integrarlas a mi vida. Por ejemplo, si yo me diera cuenta que necesito llamar la atención todo el tiempo, me acerco a personas que me idolatran, o al lado contrario, me enamoro de personas que llaman mucho la atención, que brillan, ¿no? Y en esa energía yo me muevo. Entonces me puedo dar cuenta
que eso es parte mía. Y si aprendo a integrar y trabajar en mí para ya no necesitar tanto reconocimiento de afuera, voy a conocerme. Así es que se repite como en círculo en la vida cierto tipo de experiencias en una específica área. La trama es la misma, aunque los actores se vayan cambiando. Pónganse el caso de que una persona se divorcia, al tiempo encuentra y se enamora de otro hombre bastante similar, con las características psíquicas muy parecidas al anterior marido, y la historia se repite una y otra vez, hasta que la persona se dé cuenta del patrón reiterativo en su vida y pueda darle otro tipo de resolución. Y así, de este modo, ir ascendiendo en la espiral del crecimiento de conciencia y no quedarse repitiendo en círculo una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Es más, pienso que la sobrevivencia humana a lo largo de la historia nos ha dejado como herencia esas ganas de dominar a un otro, de controlar, de manipular, de poseer, de objetivizar al otro. Porque parece que nos hubiéramos vuelto un sujeto y que todo lo que está a nuestro alrededor es un objeto que vamos a utilizar para llegar a nuestra meta, a nuestro fin. Ok, está bien utilizar eso para construir una casa, para montar una empresa, para desarrollar tecnología, pero hay otra parte nuestra que debe desarrollar sensibilidad, ¿no? Y debe entender que esto es un camino de crecimiento personal, pero completo. En este objetivizar al otro, en este ponerme yo en el centro, así súper egocéntrico el humano, empieza a objetivizar hasta a los seres que quiere, ¿no? Quiere que su pareja sea parte de realizar su sueño y se dé el lujo de enojarse si no hace lo que él desea, ¿no? ¿Dónde está la conversa? ¿Dónde está entender que el otro es distinto a mí y que podemos querer cosas distintas en esa relación y que sería más lindo el fluir y aprender juntos en el camino? Creo que el vínculo es fundamental para autoconocernos. Pero como dice Eugenio Caruti, quien ha investigado mucho sobre este tema, aún somos analfabetos en la inteligencia vincular. No nos damos cuenta que el otro, que elegimos por ejemplo como pareja, trae mucha información sobre mí mismo. Que si yo observara mis acciones y mis reacciones frente al accionar del otro, empezaría a darme cuenta que surgen muchas características psíquicas mías que yo las tenía ocultísimas en mi sombra. Empezar a reconocer esa parte de mí negada e integrarla y cada vez ser una mejor persona que no repite patrones, más bien que crece en la espiral de conciencia y cada vez da mejores resoluciones más acordes a quién es, encontrando su autenticidad y su completitud en esta vida, creo que sería genial. Preguntarse el desde dónde reacciono es importante, porque el desde dónde reacciono me muestra un montón de heridas. Entender que elijo a la otra persona no porque me gusta solamente físicamente, sino porque tenemos un aprendizaje en una temática común. Eso es trascendental. Inconscientemente yo la elijo porque ambos tenemos que trascender algo, un tema específico. Por ejemplo, si yo elijo personas siempre egocéntricas, narcisistas, tal vez en realidad yo no me estoy teniendo el valor para mostrarme diferente al mundo, para yo brillar. Tenemos muchísimo que aprender sobre quiénes somos. A lo que me refiero con que la vida nos impulsa a madurar y diferenciarse, podemos darnos cuenta si vemos los septenios. Son épocas importantísimas en nuestra vida, darnos cuenta que son etapas, ¿no? Que somos distintos en cada etapa. Por ejemplo, si vemos el segundo septenio entre los 7 y los 14 años, vamos a ver que nos hemos ido desimbiotizando de nuestra madre y nuestro padre ha asumido un rol de autoridad. En el tercer septenio, entre los 14 y los 21 años, nos damos cuenta que ya lo que dicen nuestros padres como que no sé si es tan cierto, y empezamos a tener ganitas de experiencias propias con gente de nuestra edad. A los 21 años, cuando estamos aún lejísimos de comprendernos, la sociedad, principalmente nuestros padres, nos van a exigir que definamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y para poder mostrarles nuestra valía, vamos a tener que fijarnos meta e ir hacia ellas lo más rápido que podamos. Sin embargo, cuando lleguen los 28 años, vamos a atravesar una etapa de confusión, porque nos estamos desligando de los mandatos familiares y estamos empezando a diferenciarnos, estamos empezando a reconocer quiénes somos.
Es así que cuando entramos a la etapa de la crisis de la mitad de la vida, entre los 42 y 49 años es este septenio, es una etapa en la que ponemos en una balanza nuestros fracasos y nuestros éxitos, y es muy seguro que en esta etapa demos un gran giro, porque nos hemos diferenciado, ya nos vemos como diferentes, nos asumimos como distintos, ya no creemos tanto en el sistema y en los modelos, hemos cuestionado todo. Bueno, si no hemos cuestionado nada, es muy probable que en esta etapa la vida nos dé un revés para espabilarnos, ¿no? Cuando lleguemos a los 56 años, ya también nos vamos a desligar de los mandatos sociales. Es una etapa súper interesante porque vamos a buscar mayor profundidad, nos vamos a cuestionar sobre la existencia, ¿no? Es una linda etapa porque ya no nos debemos a nada ni a nadie, ¿no? Pero si hemos caminado así sin cuestionar nada, súper distraídos hasta nuestros 56 años, lo más probable es que entremos en una etapa depresiva y no le demos un sentido a nuestra vida. La vida nos impulsa a dejar de ser ovejas guiadas por un pastor o con miedo al ladrido del perro. Lo que quiero decir es que la vida nos impulsa a madurar. Y madurar para mí implica integrar la autoridad en uno mismo, diferenciarse, dejar de seguir modelos, dejar de esperar el aplauso afuera, ser responsable de uno mismo, alcanzar nuestro propósito y que seamos nosotros los que así, sí, festejemos cuando lo logramos, porque es para nosotros, ¿no? En este camino de autoconocimiento es importante reconocer los ciclos y las profundas transformaciones por las que atravesamos, para darnos permiso de deconstruir una y otra vez las identidades que construimos para nosotros. Personalidades, identidades que antes querían ser aplaudidas y querían ser valoradas, y empezamos a entender que somos nosotros los que nos valoramos, somos nosotros los que nos amamos, ¿no? Somos nosotros los que nos aceptamos. Y es para eso que vamos sacando identidades. Ustedes sabían que personalidad proviene del latín clásico con el que se denominaba la máscara que se usaba en el teatro. De eso se trata, de irse desenmascarando una y otra vez hasta encontrar nuestro ser auténtico, hasta encontrar nuestra esencia, una esencia que ha integrado todas las cualidades de sí mismo. Así como nos tenemos que desprender para crecer en conciencia de los mandatos familiares con los que ya no estamos de acuerdo, de los mandatos sociales que no pretendemos seguir, asimismo tenemos que identificar cuáles son las creencias de la humanidad que viven en nosotros, que salen con total normalidad cuando tomamos una elección. Es el inconsciente el que toma las elecciones. Tenemos que dar cuenta cuáles de esas creencias ya han caducado, ya no van con nuestra manera de ser, sentir y pensar el mundo. A esto un gran aporte dio Carl Jung cuando analizó y escribió libros hermosos sobre el inconsciente colectivo, que son las creencias que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han ido haciendo como verdades, ¿no? Como verdades absolutas y que ya ni siquiera las cuestionamos. Yo creo que para crecer en conciencia hay que aprender a cuestionar. Hay que aprender a cuestionar el desde dónde yo elijo lo que elijo. O sea, ¿qué está detrás de mi elección? De todo lo que elijo. Ya sean decisiones laborales, decisiones de pareja, decisiones de dónde vivo, de cómo soy como madre, etcétera, etcétera. Hay que empezar a limpiar muchísimas creencias que ya no son verdad para nuestra realidad, ¿no? A esto los antiguos le llamaban, pienso yo, el mundo del Ujupacha, ¿no? Los antiguos habían dejado rastros de que se conectaban al Hanajpacha, el mundo de arriba, el Caipacha, el mundo de aquí y ahora, y el Ujupacha. Y en el Ujupacha nos estaban hablando de donde mora el pasado, donde moran nuestros ancestros y donde moran sus creencias. Es allí, en conexión con eso, es que nosotros tenemos que ir desechando lo que ya no va y quedándonos con lo que sí va, ¿no? Por ejemplo, en estos lugares, al oler el palo santo, a mí se me van despertando memorias ancestrales que porto genéticamente por haber nacido en los Andes. Entonces, démosle vida pues a las creencias que tienen sentido y desechemos las que ya no tienen sentido para este hermoso camino.
Acompañar la ciclicidad de la vida es fundamental. Y pienso que de esto se dieron cuenta las culturas antiguas. Cuando visitaba Caral, que data de hace 5.000 años, es una de las primeras culturas de la humanidad. La primera civilización fue Mesopotamia, la segunda es Caral. Y ahí observamos, por ejemplo, nomones que miden el tiempo. Cuando estuve por Chavín de Huántar, ya ves templos circulares, plazuelas circulares, perdón, y ya ves plazuelas cuadrangulares que están hablando de lo femenino y lo masculino. Ya ves que están conversando con los astros, que las construcciones del templo hablan de la salida del sol, de la puesta de la luna. Igual Huari, igual Tiahuanacu. En Tiahuanacu podemos ver muy marcados los solsticios y equinoccios. Hasta cuando observamos centros ceremoniales de la cultura inca, que data de hace 600 años nada más, igual observamos que todos los centros, los templos, fueron construidos para una conversa, ¿no? Para una conversa con el universo. Por eso les digo que pienso que las culturas antiguas entendían que el mundo es muchísimo más complejo de lo que vemos, ¿no? Estos lugares conversan, por ejemplo, con la Chacata, que es la constelación andina que marca los tiempos de la agricultura. Hay lugares, en cada uno de los que les he citado, desde Caral, desde 5.000 años, igual en este templo de la luna, nos encontramos en Coatí, en la isla de la luna, el templo de las mujeres. El templo se llama Iñacuyu. Igual vamos a observar puertas de 4 jambas. Las jambas significan la importancia que tiene ese espacio. Estamos hablando de que entra el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, para conversar, ¿no? Para conversar y reciprocar, porque el andino considera que todo está en equidad, no hay nada encima de nada. Por ejemplo, si estamos observando el muro del oeste de este templo, cuando se ponga el sol a lo largo del año, vamos a ver que en diferentes solsticios y equinoccios, el sol se va a poner en dirección a algunas de las puertas, ¿no? Entonces, cuando se ponga por una puerta, ahí es el lugar de conversa con el sol. Y el lugar de conversa con el sol significa también entender cómo está mi sol, mi brillo, mi divinidad, ¿no? ¿Qué estoy expandiendo a la humanidad? ¿Qué amor estoy entregando? ¿Qué servicio estoy dando? Son conversas súper lindas. Cuando estamos observando el muro del este, por ejemplo, de este templo, podemos ver cuando sale la luna, también en solsticios y equinoccios, que va a salir en alineación con las diferentes puertas. Va a ir caminando a lo largo del año. En marzo va a salir por la primera puerta y así va a recorrer hasta el solsticio de invierno, después va a retornar hasta el solsticio de verano, ¿no? Esta conversa con la luna no es solo con la luna, y no es una luna que está lejana. A través de esa puerta, esa luna está conversando conmigo, así como amigas, ¿no? Y en esa luna yo puedo conversar en qué anda mi contención, si he aprendido a contenerme a mí misma, a darme seguridad, a amarme a mí misma, o todavía está muy afuera y busco quien me contenga, ¿no? O voy corriendo a la casa de mi mamá para sentirme segura, ¿no? ¿En qué voy? ¿Cómo está mi crecimiento de conciencia? A eso invitan estos espacios, a reconocer cómo estamos caminando, cuán grata está la vida, ¿no? Hacia dónde estamos yendo y por qué estamos yendo hacia ahí. Son preguntas súper interesantes. Sitios como este templo que nos invitan al silencio y al sentir, creo que son fundamentales, porque para desarrollar la sensibilidad hacia el entorno, por ejemplo, hacia las plantas medicinales, ¿no? Yo conversaba con Tere Alem, que ella hace esencias florales, por ejemplo, y le decía, ¿cómo sabes tú para qué sirve la flor de la chirimoya? Y ella me decía, porque tengo que estar tan centrada, tan en un estado contemplativo y en tanta conversa, que yo al compartir con la flor de la chirimoya voy a empezar a sentir cómo puede acompañarme. Esa sensibilidad es preciosa, pero se la desarrolla pues con el tiempo, no llega de a gratis, ¿no? Considero que la necesidad de sobrevivencia ante un mundo hostil a lo largo de la historia, una historia de conquistadores y conquistados, al humano le ha dejado una gran huella. Ha dejado de lado el uso de la inteligencia de su hemisferio derecho. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Estos espacios connotan que los antiguos usaban tanto su hemisferio izquierdo
como su hemisferio derecho, estaban en equilibrio, en dualidad. Ellos entendían la riqueza de la complementariedad de los opuestos. Es así que usaban el lado de la inteligencia del hemisferio izquierdo, que es racional, objetivo, que fracciona para investigar. Es una inteligencia que vamos a utilizarla para construir cosas, porque nos ponemos un objetivo y lo logramos, ¿no? Es una inteligencia que ha sido muy utilizada y gracias a eso tenemos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Ese tipo de inteligencia del lado izquierdo del cerebro está regida por la parte masculina de nuestro ser. En cambio, el hemisferio del lado derecho, que está regido por nuestra parte femenina, es la inteligencia capaz de sentir, de entender que somos parte del conjunto, de hacer un análisis global. Es mucho más subjetiva. La inteligencia nos abre las puertas a poder comprender pasado, presente, futuro. Por eso, a través de la inteligencia del hemisferio derecho, con la conexión del cuerpo, sintiendo, podemos ir hacia los momentos que nos han generado herida. Podemos ir a recordar, revivir y resolver. Como dice Alonso Puig, la desventaja de haber dejado de utilizar el hemisferio derecho está en que ya no nos sentimos parte de la existencia en conjunto, ¿no? Nos hemos fragmentado y miramos desde un centro. Hablamos del antropocentrismo, ¿no? Dejamos de percibir que somos parte de un todo. Y en este camino tan racional nos hemos desconectado, pues, de la naturaleza. Y tal vez nos hemos desconectado de nosotros mismos. Dadas las comodidades que hoy goza el humano, tal vez ha dejado de entender que la naturaleza es súper importante para su vida. Y creo que es súper importante volver a utilizar el hemisferio del lado derecho para sentirnos completos, para ser sensibles, vulnerables, comprender el conjunto, buscar la armonía. Creo que nos ayuda a sanar. O sea, cuando yo practico las terapias de polaridad o sacrocraneal, me doy cuenta que la razón nos miente cuando queremos sanar. Nos hemos inventado historias sobre nosotros mismos. En cambio, el cuerpo no. El cuerpo, cuando tú te vas a un específico lugar donde has guardado un trauma, el cuerpo se abre y te muestra el trauma, te muestra al niño llorando. Es ahí donde podemos sanar. Quiero creer que de aquí a unos años la humanidad va a estar plagada de hombres y mujeres conscientes, construyendo vínculos sanos, aportando la armonía de este hermosísimo planeta. Cada vez somos más los que sentimos el impulso de la vida hacia nuestra maduración y singularización, abriendo paso a sensibilidades que van más allá de lo que se dice como única verdad. Habitemos el presente con cada interrogante y evidencia de la sabiduría eterna que nos acompaña.